¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El triunfo de Javier Milei en Argentina ha puesto sobre la mesa el tema de los libertarios, personajes que se definen como amantes precisamente de la libertad, la desregulación total del Estado, que tengan una capacidad definitivamente de ir mucho más allá comercialmente, según sus palabras, que lo que les ha permitido el neoliberalismo y otro tipo de facetas y de aspectos. En México, uno de los personajes que más ha acuñado esta narrativa es el empresario Ricardo Salinas Pliego. Pero ¿quiénes son los libertarios realmente? ¿Qué tanta presencia tienen en América? ¿Qué tanta presencia tienen en el don de mando, en el poder económico? Se encuentra con nosotros el maestro Jorge Mahfoud, un hombre que ustedes saben, admiro y respeto profundamente. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo te va? Oye, Jorge, pues yo la primera pregunta que te haría es, ¿quiénes son precisamente estos libertarios modernos? ¿Cómo los leemos en el contexto político actual, en donde se comparan con Trump, con Bolsonaro, Milei, Salinas Pliego? ¿Quiénes son estos personajes y qué tan riesgosos son, si es que lo son, para la democracia? Sí, recién mencionabas algo de que es como una opción al neoliberalismo, etcétera. Y es el neoliberalismo, nada más que radicalizado. ¿Cuál es la diferencia entre un liberal y un libertario? Bueno, que el libertario es más radical, en el sentido que los liberales incluso todavía consideran que el Estado tiene juega algún papel, algún rol, todavía aceptan cierta perspectiva de justicia social, de prever desigualdades que genera naturalmente esa libertad del mercado. eh, que tendríamos tal vez que empezar por el concepto de libertad que ha sido totalmente manipulado, secuestrado y usado como un arma de guerra. Cuando se habla de la libertad, que no tenemos suficiente libertad, Javier Milei, el partido es la libertad avanza, y todo siempre la libertad, la libertad. Creo que está muy bien representado con la bandera del Gatzen, de la bandera amarilla de las 13 colonias y de la serpiente, etcétera, que es una bandera de la libertad. ¿Pero cuál libertad? Es la bandera de la libertad de los esclavistas. Esa es la bandera de no pasen sobre mí. ¿Sobre mí quién? Sobre los amos que querían mayor independencia política, más o menos como en América Latina, pero de una forma más radical. Y esa era la libertad, luchaban por la libertad de esa microclase dominante, y en un sistema totalmente esclavista. Eran proesclavistas, nunca dejaron de ser esclavistas. Estoy hablando desde Benjamin Franklin al gran Thomas Jefferson y muchos otros. Eran esclavistas, nunca liberaron a sus esclavos, y en la práctica siempre se refirieron a la libertad como algo universal, pero en la práctica siempre fue algo muy específico. Y eso es la libertad de la derecha, que se identifica con los libertarios, que, te repito, son liberales más radicales en ese sentido, que es totalmente una utopía abstracta. De hecho, el libertarismo comienza con los grupos marxistas, los grupos de izquierda, pero no es un libertarismo capitalista. Ah, el, el siglo XIX, el siglo XX ya son de izquierda, y luego se transforman en esa derecha. Ahora, si vemos incluso desde el punto de vista histórico concreto, todos los que llamamos libertarios, desde Argentina hasta el Caribe, México, Estados Unidos, todos son al mismo tiempo autoritarios, o apoyaron dictaduras, o respaldan o justifican dictaduras. Cuando grupos de izquierda reclaman o recuerdan las masacres, los genocidios en Centroamérica, los desaparecidos en el Cono Sur, etcétera, siempre aparecen estos libertarios protestando, diciendo de que hay una industria de la victimización, que en realidad no fue tan así, que no fue tanto, siempre quitándole importancia, y en apoyo a una ideología de extrema derecha que fue fascista. Y no es casualidad que uno de los teóricos marxistas que en el año 72 publica Neofascismo e Ideología del Deseo, Michel Klaus Carr, lo ubica, lo pone en esos términos. Esa insatisfacción por la necesidad de tener, de prosperar, porque esa es la bandera, el color amarillo, como dice Milei, de la prosperidad, etcétera, que es permanentemente insatisfecha en la realidad. Como decía Klaus Carr,
Todo está permitido, pero nada es posible. Y eso conduce, ese liberalismo y libertarianismo conduce inevitablemente al fascismo, aunque en la teoría son contradictorios. El liberalismo es lo opuesto al fascismo, es decir, lo opuesto al Estado dominante, etcétera. Pero vaya casualidad que en la historia siempre han coincidido, especialmente en los últimos años. Y estamos, por ejemplo, en México no hay un gran partido libertario todavía, pero es una moda que va a llegar y hay libertarios, pero son pocos. Es una moda que va a llegar y no sé si en algunos años le dará el tiempo para tener otro presidente libertario como Milei. ¿Y cuáles son las prácticas económicas? La misma que de Fujimori, la misma que en Argentina Carlos Saúl Menem. ¿Cuál es? La privatización, como hizo Carlos Saúl Menem, la política de shock, como la hizo Fujimori, ah, es decir, poner las cuentas en orden por la responsabilidad fiscal, y al mismo tiempo consideran que Estados Unidos, Europa son las referencias y los modelos de la libertad económica y la prosperidad, cuando se han hecho en base a la dictadura de los imperios. Tanto Europa especialmente y después Estados Unidos se desarrollaron, obtuvieron esa prosperidad en base al saqueo del resto del mundo, cosa que Argentina, ni México, ni otros países en la cual se quiere instaurar ese libertarismo, ese liberalismo radical que es neoliberalismo, nada más que con otro nombre, con las mismas recetas de los años 90, exactamente las mismas recetas. Lo ha anunciado Milei recientemente, incluso va a privatizar, eh, bueno, eso no es novedad porque lo prometió, pero ya está hablando de las compañías satelitales, las compañías de comunicación, y vaya casualidad que siempre fue apoyado por Carlos Slim ahí en México, que, que además es muy probablemente uno de los compradores de algunas de esas empresas públicas argentinas, por ejemplo, la empresa de satélites, por 950 millones, menos de 1.000 millones, que para Carlos Slim, recordemos, que si tiene 88 mil millones es caja chica. Um, Su grupo, Carsen, Cárcel, ¿verdad? Carso. Tiene Corso, Corse. Yo lo identifico con Corso porque son grupos corsarios. Está muy bien. Tienen patente, no, tienen patente, De corso, patente, sí. patente de corso, claro, es decir, piratas legales, Ujú. legalizados. Y recordemos, los piratas eran muy demócratas en su funcionamiento, Sí. pero eran piratas. Y en el caso del corso, era legalizados, que eso es como funciona la economía hoy en día. Son corsarios, son lobbies con mucho poder. En el caso de México, este corso tiene algo así como 5 mil millones más o menos, caja chica para Slim, pero bueno, y va a ser probablemente que compre parte de la compañía satelital o toda la compañía satelital que vendería Milei. ¿Cuál es lo nuevo? Es el mismo neoliberalismo que se puso en práctica en los 90, que terminó en fracaso a finales de los 90. Ahí en México tuvieron el tequila o el efecto tequila que luego se desparramó en otras partes. Más tarde vino lo de Argentina, el Perú no fue ningún éxito, la economía se mantuvo, el crecimiento estuvo en el mínimo cuando Fujimori se va, pero además de una forma muy dictatorial, implementó toda esa privatización. ¿Cuál es lo nuevo? No hay nada nuevo. Nada más que el nombre es diferente y las frustraciones son renovadas, que es lo que les ha dado el triunfo en Argentina y probablemente ganen alguna otra elección, pero no sé si eso va a durar una década o dos. No creo que no. Oye, Jorge, hablamos entonces de una enorme hipocresía, porque escuchar, por ejemplo, a Milei o escuchar a Carlos Slim o escuchar a Salinas o escuchar a Gloria Álvarez o escuchar a Trump o al propio Bolsonaro, asumirse como parte de la solución cuando ellos son los que han generado toda esta problemática porque migraron de conceptos neoliberales a ahora este concepto libertario, porque basta recordar en el caso concreto de México que Salinas Pliego y Slim, pues son dos hijos del neoliberalismo realmente, que se profundizó con los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari a la fecha. Sí, absolutamente. Están maquillados, pero incluso hasta son los mismos nombres. El Macri es prácticamente el hombre detrás de cortinas del nuevo gobierno en Argentina.
Son los mismos nombres. Y la gente, bueno, se reilusiona con algo nuevo, algo violento, algo visceral, que es lo que les están ofreciendo. Pero repito, es la libertad de unos pocos. El problema de la libertad de los libertarios, que es una libertad irrestricta, es que en sí misma, es decir, la libertad y la prosperidad de una sociedad basada en la libertad de mercado. Primero, que la libertad de mercado no existe. Existía antes del capitalismo. El capitalismo va contra la libertad de mercado. Porque su lógica interna es la acumulación y la eliminación de la competencia. Desde un punto de vista interno de los países, las corporaciones crecen y eliminan la competencia, crean monopolios y a veces el Estado los limita un poco, pero todavía tienen, repito, el Grupo Clarín en Argentina tiene un poder de 200, de más de una base de capital de 2.000 millones de dólares. Se critica, por ejemplo, a la televisión pública, Radio y Televisión Pública Argentina, que recibe, creo que es unos 60 millones por año, por ser parte del Estado, succionando la riqueza del Estado, etc. Simplemente es el mismo conflicto que surgió luego que el feudalismo cae, y los reyes o las coronas, la monarquía se fortalecen. Y es el mismo, yo esto lo analicé en uno de los últimos libros que publiqué este año, Moscas en la telaraña. Esa dialéctica en la cual los señores feudales que comenzaron a perder terreno y poder por el fortalecimiento de las monarquías, se transforman en los liberales. Es decir, se asocian en alguna forma a los nuevos gobiernos que supuestamente deberían defender la burguesía, la clase media, industrial, comercial, etc. Y comienzan en nombre de la libertad, a volver a reacumular, acumular tierras, mercantilizar todo, y a destruir la libertad. Es decir, ese tipo de libertad lleva en sí mismo el virus que destruye toda libertad. Esa es la contradicción de la libertad, cuando el mercado, la economía se organiza en base a la libertad de mercado. La libertad de mercado termina siendo destruida. Antes del capitalismo había mayor libertad de mercado. Incluso Adam Smith se quejaba de que en su tiempo ya se había terminado la libertad de mercado. ¿Por qué? Por el desarrollo del capitalismo, el capitalismo industrial, ahora actualmente el capitalismo financiero. Y eso es a lo que se refieren con la libertad, que, como decís bien, es no solamente una hipocresía, sino una fuerte manipulación y confusión. Fíjense que el único ejemplo de, digamos, perfecta libertad, de igualdad de competencia, se da en los deportes. Por ejemplo, en una carrera de 100 metros, en una carrera de maratón, en el fútbol, cualquier tipo de deporte, se da el modelo más perfecto, ideal de una libre competencia. Libre competencia en igualdad de condiciones. Y el mejor gana, más o menos, generalmente el mejor gana. ¿Pero por qué? Porque está estrictamente regulado. En el fútbol no puedes hacer esto, aquello, no puedes hacer lo otro, en carrera no puedes hacerlo, etcétera. Tiene que salir todos iguales. Es decir, hay como una clara preocupación por la regulación para que aquello que se intenta medir sea abstraído y se tenga un resultado. En el caso de las sociedades y en el comercio, lo que se llama libre comercio, no es así. La propia libertad de comercio genera ganadores y perdedores, y los ganadores van a ir acumulando más poder político y más poder financiero. Por lo tanto, es una espiral que en sí misma, por eso digo que la libertad de mercado, cuando se extiende a la sociedad y a la política, tiene en sí mismo el virus de su propia autodestrucción. Entonces, es mucho más semejante a la libertad de los esclavistas. La esclavitud se expandió en nombre de la libertad, pero claro, era la libertad del poderoso. Y en este caso los libertarios están insistiendo en la libertad como si fuera algo abstracto, pero la libertad del poderoso. Incluso en el sentido de cuando pregonan que todos tienen que tener las iguales condiciones, que el Estado no debe molestar, etc. Están hablando de un mundo abstracto, totalmente abstracto. El propio Adam Smith hizo análisis que uno podría decir anticapitalistas en muchos aspectos, que todos eran iguales y se iba a lograr la igualdad en la sociedad a través del aporte de cada uno, de diferentes habilidades, aportaban diferentes cosas, se comerciaban, etc. Había un mundo totalmente plano, abstracto. No existían los imperios, no existían los sometidos, no existía la esclavitud. En su propio tiempo, en 1776, cuando se publica la riqueza de las naciones, la esclavitud estaba todavía en apogeo,
los imperios europeos estaban aún fortaleciéndose, en pocos más décadas iban a terminar de destruir, mejor dicho, a India y China, pues ya habían comenzado con la privatización de la gran empresa, la West Indian Company, la East India Company, una holandesa y la otra británica, que destrozaron India, una de las mayores potencias del mundo en esa época, destrozaron la incipiente revolución industrial en Bangladesh, etc. Esa es la libertad de anglosajona, es decir, nuestra libertad. Y los demás que se jodan, por eso somos prósperos, porque ejercemos la libertad y la democracia, pero destruyeron medio mundo, esclavizaron medio mundo, succionaron la riqueza de medio mundo, claro, y si México y Argentina hacen lo mismo, sin duda que van a ser mucho más prósperos y además nos van a dictar cátedra de cómo es la libertad y la prosperidad y la democracia. Eso es yo no diría que tanto que hipocresía cuando no se sabe, es hipocresía cuando se sabe. Y supongo que algunos de ellos lo sabrán, pero están hablando de un tipo muy específico de libertad cuando se llena la boca de libertad. No es la libertad democrática de todos para todos, sino la libertad de algunos, de los ganadores, de los fuertes y de los poderosos. Repito, por ejemplo, el grupo Clarín, que domina en Argentina la narrativa, o en México o en España, Prisa, etcétera, etcétera. Ah, son grupos medievales Mm. de señores feudales que tienen más poder que el rey, es decir, más poder que el Estado. Estamos hablando, repito, que si la televisión nacional pública la quieren privatizar por ser un medio de propaganda, dicen ellos, son monedas lo que toman del Estado o lo que tienen en disponibilidad para producir algo diferente a la ideología mercantilista. Son grupos totalmente feudales en todos los países y eso es lo que ellos llaman la libertad de ellos, obviamente, en vender sus narrativas y en mantenerse y incrementar su poder. Eh, es, en, es en parte, repito, como decís, hipocresía, pero en gran medida es una falta de discusión sobre una simple palabra que es la palabra libertad. Oye, Jorge, ¿qué pasa del otro lado? Es decir, mucha gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ganó Milei? Se busca encontrar la respuesta en la crisis económica que viene arrastrando Argentina. Y esto nos plantea un escenario de si al ciudadano, a la ciudadana de a pie, ¿no? Al que todos los días tiene que salir pues sí, como decimos en México, a joderse para llevar la quincena, para sacar los gastos adelante, en fin, le importa mucho esta discusión derecha-izquierda y en un momento dado dice, yo lo que quiero son soluciones. Entonces, ¿cómo entendemos a ese sector de la población que en un momento dado dice, sí, este hombre está loco, dicen todos, es un tipo violento verbalmente, Trump es un racista y clasista, Bolsonaro quiere acabar con la Amazonia, Salinas Pliego está proponiendo traer armas, pero si me dan soluciones, no tengo problema alguno en ir con ellos? ¿Se entiende esa postura o de plano ya el nivel de desesperanza muchas veces te lleva a decisiones extremas? Eh, el, el capitalismo crea la necesidad del deseo de tener cosas y, como se puede resumir, promueve el deseo y castiga el placer. Crea esas necesidades y esas necesidades muchas veces se traducen en grandes carencias, pobreza, grandes diferencias sociales entre los que tienen mucho y poco. Entonces, esa frustración se canaliza a veces por la izquierda y a veces por la derecha. En el caso argentino, no es una izquierda, porque el peronismo es una izquierda muy tímida en muchos casos, a veces derecha, ha sido derecha. Incluso en los 70 repitieron esta fórmula, incluso del sinceramiento del Rodrigazo en los 70, el, el- el peronismo de Isabel Perón, Martínez Perón, Martínez de Oz, todo eso, se repitió en los 90, y se repitió luego con Macri en la segunda década de este siglo, y se va a repetir ahora otra vez con Milei, solamente por mencionar Argentina. Es decir, exactamente las mismas teorías, las mismas promesas que se repiten y que han sido el problema, han creado el problema. En los 70 crearon un gran endeudamiento, en gran medida apoyado por dinero fácil de Washington en toda América Latina y en África, para mantener esas colonias produciendo a través y atadas a través del endeudamiento. Crearon luego esa sensación de prosperidad en los 90 con Carlos Saúl Menem, claro, vendiendo todo, la receta del FMI, el Fondo Monetario Internacional. Al principio tú vendes todo, vendes la casa y el auto, obviamente que vas a tener dinero efectivo y te vas a sentir
que llegas a fin de mes, estás bien, la prensa obviamente dominada por ese lado ideológico va a justificar y a saludar y a promover esa práctica de privatización que le conviene a ellos en gran medida, en casi todo, en absolutamente diría yo. Luego se repitió lo mismo en el 2015 en adelante, etc. Y son exactamente la repetición de las mismas fórmulas que crearon el problema, que siempre vuelven con la promesa de solucionarlo. Y además con la misma receta, repito, la doctrina del shock, la idea ahora de Milei de hacer un equilibrio fiscal agresivo de shock en los primeros meses. Claro, ¿por qué lo hace en los primeros meses? Porque es la forma de luego echar la culpa al gobierno anterior. Bueno, tuvimos que hacer este sacrificio típico de todo gobierno nuevo. Entonces se aprieta el acelerador al principio. Y esa política de shock que promete, como lo ha prometido Milei, por ejemplo, convertir a Argentina en una Estados Unidos, es estrictamente lo que siempre se les ha obligado a hacer las colonias. Mantengan un equilibrio fiscal, continúen pagando sus deudas y produciendo y trabajando casi por sueldos de miseria, porque a nosotros nos conviene que tengan sueldos de miseria. Si no, las exportaciones de commodities, etcétera, se van a encarecer y va a ser más difícil para nosotros comprar a precio de miseria. ¿Recuerdan ahí en la crisis del 85, a mediados de los 80 en México? Los que tenían dinero compraron todo a precio de miseria, se hicieron multimillonarios. En el 2008 acá en Estados Unidos, ¿qué pasó cuando las casas valían 10%, por ejemplo? Bueno, los que tenían dinero compraban a nada y los ultramillonarios se hicieron aún más millonarios. ¿Qué pasó durante el problema económico que produjo el COVID, el virus del COVID? Bueno, que la diferencia económica aumentó, la clase media se estancó, perdió poder adquisitivo y los ultramillonarios duplicaron su fortuna. Es decir, es fantástico eso. Ahora, esa política de shock nunca se aplicó ni en Europa ni en Estados Unidos, los modelos. Si nosotros tenemos déficits fiscales brutales, los impuestos acá en Estados Unidos, bueno, son más o menos como en Argentina, en México no compiten porque en mexicanos casi no pagan impuestos, y es la solución de los impuestos son los problemas del progreso según los libertarios. Bueno, en México, en África, los impuestos son bajísimos. En Europa son 40, 50%. En Estados Unidos no tanto, pero son altos. Pero además acá imprimimos dinero de la nada, que eso no cuenta. Y encima tenemos un déficit fiscal y una deuda de más o menos unos 30 trillones de dólares a esta altura. Es decir, una irresponsabilidad fiscal abrumadora y claro, si abusamos de esos recursos, que otros países no pueden abusarlo porque todavía el dólar sigue dominando y en Argentina y México no pueden imprimir su propia moneda para pagar sus cuentas. Bueno, obviamente que esas políticas de shock van a golpear al de abajo, como siempre. Como hizo Macri con su sinceramiento, comenzó a decir, bueno, este subsidio no puede ser, hay que ser más sincero. ¿Sincero para quién? Bueno, aquellos que tenían subsidios por ejemplo, la energía eléctrica o en servicios básicos, comenzaron a sufrir y ese dominó, o castillo naipe comenzó a caerse. Y así terminó recurriendo al Fondo Monetario Internacional, después de la aplicación de las políticas de Macri, gran parte se fumó ese dinero y el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos y Europa felices y contentos. Y aún más felices y contentos estaría Washington si Milei lleva a cabo su absurdo plan de dolarización, en realidad, de sustitución de la moneda argentina por el dólar. Dolarización siempre existió en muchas partes del mundo, en Argentina también. Es decir, en Chile, en el 76 pegaron el dólar a 39 pesos, en muchos lados, y eso era un neoliberalismo radical, era libertario y al mismo tiempo era fascista, no por casualidad. Esas dos contradicciones van en la práctica juntas. ¿Por qué? ¿Por qué tan consistentemente? Entonces, no se puede esperar mucho en el caso de un gobierno de este tipo. Ya conocemos varias veces, no una experiencia, sino varias experiencias que indican el mismo patrón. Al principio, un shock, después un alivio. Si le sale bien, supongamos que le sale bien, hay cierto alivio, se empiezan a vender empresas, entra dinero, la gente comienza a perder la capacidad de monitoreo o de supervisión de las empresas del Estado, porque las empresas privadas son dictaduras.
toda empresa privada es una pequeña dictadura que juntas forman la gran dictadura económica. Y bueno, y luego tenemos políticas de izquierda, como culturas de izquierda o una sociedad de izquierda en sentido de igualdad de género, etcétera. Pero la economía sigue siendo de derecha, radicalmente, y cada vez más de derecha, cada vez se radicaliza más, y eso produce grandes insatisfacciones. Por un lado, el discurso de la igualdad, somos iguales sexualmente, racialmente, etcétera. Y por otro lado, vemos que la brecha entre el 1% y el resto continúa y continúa creciendo, no solamente en los países ricos y pobres, sino a nivel global. Entonces, ¿qué podemos esperar sino la misma repetición de la vieja historia? Es decir, un boom y luego 2, 3, 4 años una caída. Supongamos que tiene suerte, como tuvo Menem, que pudo ser reelecto. Supongamos que tuviera Milei esa suerte, no, sospecho que no, pero el futuro nadie lo conoce, ni siquiera él lo conoce, porque lo que ha dicho en el pasado se ha contradicho fácilmente. Entonces es imposible prever sus políticas. Pero si es consistente con su ideología central, bueno, no hay una sola idea nueva, es todas copias de ideas antiguas fracasadas que se le atribuyen al éxito en el mundo desarrollado, que jamás las aplicó, nunca. Fue vendido a las colonias y las colonias alegremente las aplicaron y fracasaron, obviamente. Reforzaron su condición de colonia al servicio de la metrópolis, al servicio económico sobre todo. Jorge Mahfoud, siempre es un placer escucharte y platicar contigo en nuestra comunidad. Bueno, Jesús, siempre un placer conversar con ustedes. Siempre queda mucho más para hablar. Uno intenta condensar, pero no es fácil.